Buen día nuevamente. Con ustedes el profesor Ramón Cruzado Castañeda, profesor del área de comunicación, y retomando nuestra clase de las figuras literarias que hicimos en la edición anterior. Les había dicho, por razones de amplitud en el tema, lo habíamos dividido en dos partes. La primera parte la hemos desarrollado abordando el concepto de figuras literarias y en el cual podemos señalar, para recordar un poco, que estas figuras son formas o giros elegantes del lenguaje, ¿no es así? Que se los emplea con cierta gracia y espontaneidad, además, pero oportunamente, con belleza, la expresión, comunicándole al lector, ¿no?, mucho colorido y vitalidad. Las figuras literarias, ya lo dijimos, sobrepasan los 120 figuras literarias. Y habíamos dicho que la clasificación, además, no todos los autores se han puesto de acuerdo, unos clasifican de una u otra manera, pero al final tienen bastante en común. Y nosotros no nos íbamos a ocupar, lo dijimos, de las clasificaciones, ¿no?, pero sí de las clases, de las principales sobre todo. Y en nuestra última clase habíamos abordado 9 de ellas, 9 de estas figuras literarias, ¿no?, que, como repito, son recursos que tiene el autor para darle mayor expresividad, belleza a las composiciones de ellos, de cada uno de los autores. Pero bien es cierto también que hemos dicho, es así, que el común de la gente, las personas, solemos emplear figuras a veces sin darnos cuenta, ¿no? Usamos figuras cuando, digamos, queremos decir algo agradable, o también cuando nos enojamos de repente, ¿no? Como decía, tú sí que eres más duro que una piedra, como estábamos diciendo la vez pasada, para decir, pues, que no tienes sentimientos, ¿no? Ahí estás empleando, pues, de repente una hipérbole, que es una exageración, ¿no? Muy bien, pero ya no los canso más. Nos metemos nuevamente en esas clases de figuras y vamos a ir con la siguiente, para lo cual voy a compartir con ustedes las siguientes diapositivas. Tenemos la antítesis, ¿no? Consiste en la contraposición de conceptos. Anti, ¿no?, contrario, tesis, ideas, conceptos. O sea, dos ideas contrapuestas. Miren acá, tenemos un ejemplo. El dulce veneno de tus labios. ¿Ah? El dulce veneno de tus labios. ¿Qué vemos aquí? Vemos que hay dos ideas que se contraponen, ¿no es así? Dulce, veneno. ¿Cómo podría ser eso? El veneno puede ser dulce, pero el autor lo utiliza, ¿no es cierto?, para entrever ¿qué?
que a pesar de dulce, es peligroso, ¿no? Es peligroso, algo así, ¿no? Y al final lo dulce te va a causar de repente daño. Entonces, el dulce veneno, ¿cierto? ¿No? Dice, su cuerpo parece sentir el alegre tormento, ¿no? El alegre tormento, ¿qué significa eso? Que puede estar alegre, pero que a la vez de que el cuerpo se siente alegre, sufre un castigo, que es el tormento de que de repente eso no va a poder repetirse. Lo podemos entender de ese modo. Perífrasis o circunloquio. Perífrasis, ¿no? O circunloquio. Es el rodeo de palabras que se emplea para decir lo que se hubiera podido expresar con menos. Peri quiere decir alrededor de la frase, perífrasis. No sé por qué tuvo que ocurrirle esa desgracia, si era un alma de Dios. Alma de Dios está claramente señalado con otro color para poder destacarlo y darnos cuenta que ahí el autor está empleando una perífrasis, ¿no? Que está reemplazando a bueno, porque podría haber dicho si era bueno, nada más, ¿no? Pero ahí dice alma de Dios. Los turistas llegaron a la capital arqueológica de América. Mire cuánto ha empleado. Si tan solo podía haber dicho Cusco. Ustedes saben que al Cusco se lo conoce como capital arqueológica de América. Entonces, esa es un perífrasis o circunloquio. Tenemos también la ironía, ¿no? Consiste en decir lo opuesto a lo que se piensa y encierra una burla intencionada o un sentido malicioso, ¿no? Dice, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Miren, el tuerto es el rey. Entonces, esa es la ironía, ¿no? Es tuerto, pero es el rey, porque los otros son ciegos. Entonces, el tuerto es el que tiene un ojo, por lo tanto, puede ver con uno. Los lleva de ventaja a los otros que no pueden ver con ninguno de los dos ojos. Entonces, al ser el tuerto, es el rey, ¿no? Pero es una burla, pues, intencionada, ¿no? Para seguramente referirse a alguien de esa manera. Qué valiente eres con las mujeres, ¿no? Qué valiente eres con las mujeres, valiente, mujeres. Una ironía, ¿no? Una burla, con sutileza, ¿no? Con cierta elegancia, le dice algo, por no decirle de repente, qué cobarde, ¿no? Puede decir que eres un cobarde, tú dices, qué valiente eres con las mujeres. Polisíndeton, qué nombrecito, ¿no? Polisíndeton. Dice consistir en repetir conjunciones copulativas a fin de dar a la expresión mayor energía o vigor. Ya. Nosotros recordamos que las conjunciones son varias. Pero, ni, y. Nos quedamos con esta conjunción, la conjunción y, ¿no? Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Se repite la conjunción de a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para que cargue una mayor energía y expresión, vigor al sentido de lo que el autor quiere expresar.
Contrariamente a las conjunciones, ¿no? O sea, al polisíndeto, tenemos el asíndeto, ¿no? ¿En qué consiste el asíndeto? Consiste en suprimir justamente esas conjunciones copulativas, con el propósito de obtener más énfasis y elegancia. No es acude y corre y vuelas, no. Acude. La coma lo reemplaza la conjunción. Corre, vuela, traspasa la sierra alta, ocupa el llano, no perdones la espuela. Fíjense, el autor ha utilizado el asíndeto, que es la supresión de conjunciones copulativas. En la metonimia. Metonimia consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra, por la relación que tiene de causa o efecto el autor por sus obras, el signo por la cosa significada. Veamos aquí. Tú eres la causa de mis lágrimas. Vemos que lágrimas, ¿no es cierto?, significa penas, ¿no? O sea, ha sido reemplazada por la palabra penas. Entonces, ¿por qué? Porque lágrimas es el efecto de la, digamos, es el efecto de la pena son las lágrimas, ¿no? Las lágrimas. Tú eres la causa de mis lágrimas, ¿no? De mis penas. Tenemos, él vive de sus manos. Por ejemplo, en este caso, advertimos que sus manos, ¿no?, reemplaza la palabra trabajo, ¿no? Por la relación que existe, que las manos de algún modo representan, ¿no?, el trabajo o el medio para poder trabajar. Por otro lado, leo a Vallejo, obras. O sea, no es que tú vas a leerlo a Vallejo, ¿no es cierto?, sino vas a leer las obras de Vallejo, ¿cierto? Mi madre tiene un corazón de oro, ¿no?, para simbolizar la nobleza de la madre, ¿no? Su corazón de oro quiere decir que es noble, ¿no? Tenemos imposible, es la siguiente figura. Admisión del absurdo dentro de la expresión a fin de realizarlo. Dice, más fácil es que la piedra se ablande a que tú sientas la piedad. Imposible, ¿no? ¿Cómo la piedra se va a ablandar más fácil que tú sientas la piedad? Acá hay otra. Esta es muy bonita. Pídeme el alba nieve en el estío. O sea, que le pida el alba nieve, o sea, propiamente la nieve, ¿no? Se produzca en el estío, en el verano, ¿no? No puede ser, pues, no puede ser. Es imposible. En el invierno, pídeme, ¿no? Porque ahí está haciendo elipsis, la pintada flor, ¿no? En el invierno, ¿cómo va a ver la pintada flor? No, no se puede, es imposible. La fuente en el desierto, si en el desierto no hay agua, ¿qué fuente le puede pedir? ¿No? Y a medianoche el sol. El sol le vas a pedir una medianoche, en una medianoche le vas a pedir el sol. Imposible. Hipérbato consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. Esto lo vimos ya en un ejemplo, ¿no? En la primera edición. Acá tenemos un verso de nuestro querido Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas. Ese es, poéticamente hablando, está compuesta a través de un hipérbato. ¿Qué decimos que el hipérbato? Alteración del orden lógico de las palabras.
¿Cómo debiera decirse en un orden lógico? Las golondrinas oscuras volverán. Miren, aquí empieza con el verbo, artículo, adjetivo, sustantivo. Lo lógico es que primero empiece por el artículo, el sustantivo, el adjetivo y finalmente el verbo. ¿Se dan cuenta? En mi país abundan los bribones. Los bribones abundan en mi país. Ese es el orden lógico. ¿Se dan cuenta? El hiperbatón es una figura muy utilizada, muy utilizada. Apóstrofe, ya lo hemos visto también en algún momento. Invocación, exclamación o interrogación dirigida a alguien real o imaginario. Oh, milenario rima, tú has visto florecer cientos de generaciones en tus riberas. ¿Qué rima? El río, ¿no? El río. El río has visto florecer, ¿no? Se dirige al río como si el río lo escuchara, como si fuera una persona. Oh, milenario, tú has visto florecer. Y como que el río tenga vista, porque dice, tú has visto, ¿no? Como que tenga ojos. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? O sea, a la palomita se dirige, claro que la palomita ahí está representando a una dama, posiblemente, ¿no? A una dama. Bueno, creo que con ello terminamos la parte que es las figuras literarias, siempre aclarando que son las más usuales, las que consideramos nosotros las más usuales. Pero ya dijimos, son como 120 figuras literarias y nos hemos ocupado de 18 únicamente, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a terminar con una curiosidad lingüística, que a mí me gusta siempre dejar algo que pueda enseñarnos. Dice que en 1994 se decidió que la letra che, ¿no? De chorro, de cholo, de chamaco, ¿no? Y la Y de, vamos a decir, de llanta, ¿no? De llorar, qué sé yo, ya no eran bienvenidas en nuestro alfabeto, ¿no? En 1994. Ya no eran bienvenidas, dice. Quiere decir que ya no eran parte del alfabeto, ¿no? La C por un lado, la H por otro, y las L's ya una nomás suficiente. Y escribir dos L's es la L, ¿no? Así que pasaron a la historia, dice, aunque más de uno aún la siguen recordando a la hora de letrear, ¿no? Ahora dice A, B, C, H, D, E. Ya no, ahora es A, B, C, D, E. Ya no se hace mención del H. Bueno, esperando que esta clase que hemos culminado de las figuras literarias haya pues sido de vuestro agrado, ¿no? Me despido de todos ustedes, queridos, estimados estudiantes del glorioso Bamauta, ¿no? Y esperando tenerlos prontamente en mis futuras audiciones. Muchas gracias y cuídense mucho, 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 mucho.